líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más y donde esta es una segunda parte porque la semana anterior nos quedamos muy picados con un libro que estamos llevando Mari y yo, llamado La historia del mundo en 6 tragos. Mari López, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar Pérez. Ahora sí, que el pasado por la platiquita ya no te saludé bien. No, muy bien. La verdad es que, híjole, con estos temas que están padrísimos. Sí. Y sobre todo muy interesantes cómo siempre va de la mano uno con otro, ¿no? Buena forma de aprender historia. Claro, historia y de apreciar luego lo que va surgiendo en la historia por el hombre. Exactamente. ¿Y cómo ha sido, lo que platicábamos, importante estas bebidas, estos 6 diferentes tragos en la historia de la humanidad y cómo los ha hecho alcanzar ciertos niveles de riquezas, de pobreza, de meditación, de religión, de muchas cosas que han sido parte del ser humano? Así es, nada más recordando. El programa anterior vimos la cerveza, el vino y los licores. Diferentes licores, 3, 4 diferentes licores, que hay muchísimos, pero estos son como que más específicos en ciertas épocas del mundo. Así es. Hoy vamos a ver otros 3. Hoy vamos a ver otros 3 y bueno. 4 de hecho, ¿verdad? Sí. Bueno, el final. 3 y el pilón. Exacto. Ok. Vamos a iniciar con una historia, ¿te parece? Padrísimo. Ahí te va. Me parece muy bien. Cuenta la leyenda que un pastorcillo en Etiopía tenía un problema con que sus cabras se ponían súper hiperactivas siempre que las llevaba a pastar en algún lugar en específico. El pastor se da cuenta de que había un arbusto con unos frutos rojos en particular que las cabras comían. Y bueno, como el sentido común no imperaba en las épocas antiguas, el pastor decidió probar estas bolitas rojas extrañas y pues también acabó súper hiperactivo. ¿Qué bebida acabamos de descubrir? El café. El café, señores, que yo creo que ¿quién no ha tomado una taza de café? Una deliciosa taza de café, así es. Pero más allá de el café como tal, no, es una bebida que ha tenido varios episodios en la historia del hombre y ha sido parte también de religiones de revueltas. Hasta el día de hoy. Es parte importante de la vida de todos los que trabajamos. Claro. O sea, a veces es hasta, ¿cómo podría ser? Emblemático, ¿no? De ciertos países, de ciertas ciudades. ¿Quién no ha estado en un café? Así es. Y bueno, nadie sabe exactamente cuándo surge la idea de tostar estos granos y hervirlos en agua para producir pues, la bebida que hoy conocemos. Okay. Pero lo que sí es seguro es que los árabes ya la conocían desde la Edad Media. Fíjate. ¿No? Los árabes tuvieron un impacto muy fuerte en todo el mundo. Tal vez fuertísimo. Los occidentales no llegamos a reconocer tanto eso, pero hasta sí. el lenguaje. El lenguaje tal cual. Tenemos muchas palabras que vienen. Pues el español que conocemos. Claro, al fin y al cabo conquista en España y España viene acá, ¿no? Conquista de este lado. Sí, hay muchas palabras que vienen del árabe y muchas palabras que hemos adoptado ya como parte de nuestro lenguaje, pero realmente su origen es allá. Como lo es alcohol, por ejemplo. Ojalá. ¿No? Ojalá, ¿no? Entonces, sí hay varias palabras que siempre decimos esas, ¿verdad? Pero sí, los árabes fueron una gran influencia y por lo tanto, este café o esta bebida empieza a ser importante en muchas regiones que ellos iban llegando o ellos iban conquistando. Tal cual. Y a ver, debido a que los árabes tienen prohibido tomar alcohol. Eso dicen. Pues el café ofrece este sustituto viable, ¿no? Pues era un estimulante que pues, les daba ahí sabor a la vida. Y bueno, el hecho de que tuviera que ser hervido el agua, pues también quitaba el problema del agua contaminada, lo que platicamos la semana anterior. Ya varias veces, sí. Sí. Exacto. Pero fíjate, es bien curioso, siempre pasa. Los musulmanes, a partir de Mahoma prohíbe
el consumo de alcohol, porque Ok, obviamente los embrutecía y los hacía hacer cosas muy feas y podía llegar a ser hasta un motivo de pleito entre los hombres y bla bla bla, ¿no? Pero dicen que él sí bebía vino, que él bebía vino de Francia, que le encantaban los vinos de las mejores regiones de Francia, pero a su gente o a sus, pues digamos, a su religión, a sus seguidores, les inculcó la prohibición de tomar alcohol en general. Mira, Vino, qué chistoso. licores o como le quieras llamar. Sí, qué chistosito. Bueno, eso dicen. Pero también era parte de nosotros no vamos a tomar alcohol porque ahora sí que los contrarios, porque hubo un momento que era como que la guerra de las dos religiones. Sí, tal cual. Hubo definitivamente guerra de las dos religiones. Entonces, como los cristianos era su bebida básica, entonces los musulmanes dicen no, nosotros no vamos a tomar y empiezan a descubrir este café. Y luego se viene que los cristianos no querían tomar café porque era la bebida de los musulmanes. Ah, pues yo sí. Bendito sea Dios, en el siglo XVII el Papa Clemente VIII dijo que el café no tenía nada de pagano y que todos podrían disfrutar de una rica taza de café. Y así es como empieza a consumirse en todo el mundo. Qué bueno. Sí, totalmente, imagínate, pues, ¿qué es eso? Pues bueno, el café, de hecho, no pudo entrar en Europa sino hasta finales del siglo XV, gracias a los comerciantes italianos. Y aunque no era muy popular, la gente que lo probaba, pues rápidamente se hacía adicta a la bebida. Ujú. La cafeína, pues sí es Sí, muy tiene atrayente. cierto grado de adicción, definitivamente. Ajá. Y bueno, el momento clave para el café fue después del asedio otomano. Esto fue en 1683 a la ciudad de Viena. Ujú. Los austríacos derrotaron a los turcos y los regresan, pues, literalmente con la cola entre las patas. Ay, Y en Dios. su retirada, los turcos abandonaron costales y costales de granos de café. Guau, qué rico. Y bueno, ahí surge la gran tradición de los cafecitos de Viena. Fíjate, qué rico. Sí, Exacto, o sea, insisto, hay circunstancias históricas que hacen que se den las cosas. tal cual. Y ¿Quién bueno, sabe? lo que decías del Papa, la bebida se hizo popular en toda Europa, ¿no? Exacto. Después de que se da como que esta... Se hace Aceptación. popular que vienen estos comercios que son los cafés. Los famosos cafés eran casas de café o pues, el café, la cafetería, ¿no? La Que conocemos cafetería, actualmente. claro, o sea, no había wine bar, pero sí había cafés. Exactamente. De hecho, se convirtieron como en el Twitter del siglo XVIII. Es que es donde la gente iba a platicar, donde los mayores pensadores Sí, iban y los se sentaban. intelectuales. Pero fíjate, también lo usaron ya en todos los países como una bebida contra el consumo de alcohol. Porque sí llegó a ser el consumo de alcohol tan alto que ciertas asociaciones o ciertos grupos religiosos en su mayoría estaban tan preocupados porque la gente estaba consumiendo tanto alcohol que empezaron a introducir la bebida del café también como un anti-alcohol para el consumo de la gente. Y entonces se empiezan a dar todos estos comercios, cafecitos, y los intelectuales se aceleraban y tenían todos estos, creían ellos que pensamientos y todo mucho más rápido gracias al consumo del café. Bueno, de hecho ahí fue donde se planteó la idea de desarrollar el cálculo por primera vez. Exacto. De ahí dicen que Imagínate. de ahí se convierte en el Principia Mathematica. Fíjate, Estos compendios claro. de libros donde tiene todos Las bases. las bases de las matemáticas, ¿no? Claro, claro. Y también, bueno, hubo varios pensadores, pero algo que a mí también me llama mucho la atención es cómo empezaron los ingleses a dominar el mundo del café. O sea, cómo Inglaterra siempre quería tener el control sobre todo. Porque en un principio, pues los ingleses no tenían nada que ver con el café. Tal cual. Y entonces se dan cuenta que el café que ellos traían de Arabia era muy caro, o el que producían los árabes, y empiezan a tener plantaciones de café en sus colonias inglesas, que fue Indonesia, según, si no estoy equivocada. Empiezan a plantar café en Indonesia, ¿sí? Y estos franceses, holandeses e ingleses empiezan a tener control sobre la producción del café. Fíjate. Entonces ya los árabes pasan a un segundo plano. Wow. Sí, ya no necesitaban Arabia y lo llevan a todas sus colonias en América también. Entonces empieza a repartirse por más partes del mundo. Bueno, hablando de este lado del continente europeo,
fueron los cafés de Londres, donde Adam Smith, John Locke y, bueno, muchos otros filósofos de la Ilustración discuten sus ideas inicialmente y donde básicamente se inventó el derecho de la libertad de expresión. Ah, qué bien. Bueno, habiendo tantos pensadores hablando tan libremente, el rey quería cancelarlos a todos, pero se dio cuenta de que cerrar los cafés iba a ser una rebelión, imagínate. Tal cual. Pero sí los tenía bien checaditos. Sí, aunque tuvo que dejarlos abiertos y pues permitir el libre pensamiento. Newton, tengo idea que también estuvo en algunas de estas reuniones, ahí. ¿no? Isaac Newton. Entonces, imagínate la importancia de estos cafés, así como la película aquella de Medianoche en París, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que digo, obviamente es una película, es una novelita, pero como este cuate que viaja en el tiempo se encuentra todos estos, en su momento pensadores, pintores, lo que le llamaras, así gente importante. Sí, referentes de cada época. Referentes de cada época y en algún momento salen estos pensadores, ¿no? En este café al que iba él. Entonces, sí fueron centros de reunión, tanto que en Francia también estaba ya toda la época de los nuevos pensadores, los filósofos que querían ya deshacerse del poder de Luis XVI, porque te estaban viviendo aparte una hambruna impresionante, y se empiezan a juntar estos filósofos, Rousseau, Voltaire y Montesquieu, o como se diga, Montesquieu, en cafés para poder organizarse y sentar todas estas bases para la Ilustración, ¿no? Y luego vienen los que también empezaron a sentar las bases para la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, sí. De hecho, los cafés no solamente eran centros intelectuales, también eran centros financieros. Y también fue en un café, como diría la canción. En un cabaret. No, ese es café, perdón. Que surge la bolsa de valores más importante del mundo hasta el día de hoy. ¿Cuál? La Bolsa de Londres. Ah, caray. Sí. Wow. Y bueno, fue en un café, dice la canción, donde se intercambiaba en el pizarrón los precios de seguros para viajes a América y surge la empresa de seguros más grande del mundo hasta el día de hoy, Lloyd's of London. Ok, fíjate. No, es que todo lo que se puede dar alrededor de una mesa, ¿no? No, o sea, tal cual. Todo lo que puedes imaginar, crear y generar con unas personas alrededor de una mesa, ya sea con un café o con un vino o con la bebida que le llames. Y bueno, mientras en los cafés de Londres se hablaba de ciencia, tecnología y finanzas, en los cafés de París, ahí es donde se forjaron lo que comentaste ahorita, conexiones e ideas que nos llevarían a derrocar al Ancien Régime. Que era antiguo régimen. Exacto, la monarquía, ¿no? Que eran los reyes. Y entonces está este gran pensador o gran revolucionario que fue Camille Desmoulins, que en una cafetería se dice que establece los principios para llamar a la gente a manifestarse en contra del rey. Y en 1789 está ya la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, sí fue muy importante. Todo estas reuniones, escondidas seguramente. Sí, ¿no? Lo que desata un café, ¿no? Lo que desata un buen café, o sea, una revolución, que seguramente en Estados Unidos, lo que platicábamos la vez pasada, que se dio también por varias circunstancias, entre ellas el ron, o bueno, el uso del ron o los impuestos, seguramente sí hubo, porque en un café estuvieron ideando algo que se llamó Boston Tea Party, que fue parte de lo que dio pie a la revolución de Estados Unidos, o bueno, la independencia, pues, de estas colonias que se levantan contra los ingleses y se genera la independencia de Estados Unidos. Entonces, sí fue un café en donde se hizo esta reunión. Entonces, de hecho, fue en un café donde yo la dejé. No, es cierto. Fue en un cabaret. Se oye más bonito un café. Un café. Oye, a ver, hasta el día de hoy, seguimos asociando el café con el trabajo, el intelecto, la productividad. A ver, todo mundo. Es más, si queremos hablar un tema de negocios o tener una charla intelectual con alguien, mucha gente vamos a un café. Te lo llevas a Starbucks. Ay, no. Bueno, no, olviden lo que dije. No te creas. Llevas un café. Te lo llevas a un café. Tal cual. Sí. No tan caros, pero sí, un café. No, la verdad es que yo creo que ¿cuántos matrimonios se han dado en un café? ¿Cuántos noviazgos se han dado en un café? ¿Cuántas historias?
tantos mundos, tanto espacio. No, no es cierto. Y coincidir. Pero luego viene otra bebida importante que también fue parte de ciertas revoluciones y ciertas independencias. Así es. Pasamos al té. Híjole, sí. El té. Ya platicamos hace poquito sobre el té con una gran sommelier de té, que es Mirel. Pero, ¿qué episodios hubo a raíz del té o cómo se creó? Bueno, el té no fue una bebida tan trascendente como las anteriores en la cantidad de países que tocó, pero fue increíblemente trascendente en la importancia de los países que sí. Que sí llegó. ¿No? Como China, Reino Unido, Estados Unidos e India. India, es impresionante, sí. No. Ya es el mayor productor de té. Es el mayor productor. ¿No? Cuando realmente empieza en China. Sí, fue descubierto originalmente por los chinos, era la bebida nacional desde antes de Cristo. Exacto. Y bueno, una mezcla de infusiones 3000 años aproximadamente antes de Cristo con el emperador Shenan, que ya lo platicamos en vayan al capítulo de la historia y la importancia del té, que está buenísimo. Y entonces, así empieza este té por unos arbustos, la Camellia sinensis, y bueno, también se creía que tenía poderes curativos, antidepresivos. Y platicamos ese día de la diferencia de la cafeína, porque sí trae cafeína el té, cómo te pega en el cuerpo o en tu sistema nervioso el café o el té. Porque, a ver, el té puede calmar los ánimos o producir un efecto similar al café. Que aquí está esta diferencia. Que sí tiene esa connotación el café y el té de tómate un café para despertar y tómate un té para tranquilizarte. Exactamente, pero... ¿No? Tiene estas dos. ¿Por qué? Porque nos platicaba Mirel, la sommelier de té, que el café sí tiene este efecto en tu cuerpo que hace que despiertes, ¡pum! Pero es como un pico que dura 2-3 horas y luego baja. Pero fue tan rápido el pico que cuando baja te sientes otra vez agotado. Y entonces, ¿qué pasa? A las 3 horas necesito otro café. Y entonces sube el pico, baja y a las 3 horas necesito otro café. Por eso la gente se llega a ser adicta a tener la cafetera prendida todo el día. Y el té no. El té sí trae cafeína. La gente que cree que el té es para calmarte, quizá algunas de las hierbitas que usamos como té, pero el té como tal, el original de China, no. Este sí trae cafeína. Y el té lo que hace es que sí tiene este efecto en el sistema nervioso, pero es mucho más lento y te puede durar horas, 8 horas, una cosa así. Y lo vas soltando, digamos, de una forma, esta cafeína en tu cuerpo y hace que tengas un nivel de, ¿cómo se dice?, de alerta más continuo, ¿no? Y no haces esta adicción al té, como al café. Bueno, mira, información que cura. Y sí. Que bueno, no fue tan popular precisamente porque, bueno, como viene de China y debido a su difícil transportación y pues no se producía fuera de China, pues no tuvo mucho efecto en el ámbito mundial hasta que fue descubierto por los ingleses. Hijos, aquí también los ingleses dominan y los ingleses quieren tener el control. Entonces, llevado a Inglaterra, en el siglo XVIII, el té se convirtió inexplicablemente en la locura nacional en Reino Unido y sus colonias americanas, cosa que no sucedió en el resto de Europa. No, pero también quieren ellos dominar y sacan, como ya no podían tener el control del té en China o de su producción, ¿qué pasa? Empiezan a hacer plantíos en India. Sí. Y entonces empiezan a producir muchísimo té y no dependen tantísimo de los chinos. Es que ese fue el tema. A ver, como no podían conseguirlo en otro lugar que no fuera China, gran parte de la historia del Imperio Británico, pues, ve cómo arreglárselas para conseguir, pues, más, ¿no? Y bueno, uno de los grandes problemas era que, aunque los chinos querían cosas que los ingleses tenían, como azúcar, esclavos o productos industriales, pues, los chinos no mostraban interés en intercambiar. No. Y realmente Inglaterra sí le compraba varias cosas a los chinos. Sí. La verdad es que fue, bueno, los mayores inventores en su momento. Se inventaron la pólvora, la brújula, la imprenta. Eran de los países más desarrollados los chinos y los europeos decían, bueno, es que, ¿qué puedo hacer? O sea, el arroz, la seda, el té. Entonces, los ingleses decían, ¿cómo le hago? O sea, nomás estoy pagando y no estoy vendiendo. Sí. Entonces, los ingleses tuvieron que pensar qué podían conseguir para vender a los chinos y pues la respuesta fue obvia.
cantidades industriales de opio producido en India. También. Entonces, el opio era algo que los chinos amaban con locura y no podían conseguir en su propio país debido pues, a una mezcla de mal clima y leyes contra las drogas. Uh-huh. Los ingleses no pierden el tiempo, colonizan India y comienzan a vender opio para conseguir té al por mayor desde China. Exacto. Y vienen las guerras del opio. Y vienen las famosísimas guerras del opio con China. Y entonces que estos ingleses quieren conseguir a como de lugar todo lo que están comprando, pero lo quieren conseguir con menor precio porque los aranceles o los impuestos que le daban los chinos al té eran altísimos. Sí. ¿No? Entonces empiezan estas guerras del opio y obviamente ganan los ingleses. Es que el problema de vender opio a otro país es que básicamente estás vendiendo drogas. Sí. ¿No? Que convierten pues a tu población en adictos inútiles. No, en completamente necesitando todo eso. Entonces. Y bueno, pues a los chinos este intercambio de té por opio pues como que no les parece buena idea o tan justo. Y cierran definitivamente las fronteras al comercio a principios de 1800. Ok. Dicen no, o sea, basta. El problema de no hacer intercambios comerciales con el resto del mundo es que tampoco te enteras de que el resto del mundo tiene barcos de 3,000 toneladas armados con cientos de cañones que te arruinan el día. Sí, y te ganan. Y pues los chinos pronto se dieron cuenta de que sus flotas de juncos de la Edad Media, imagínate, pues, estaban completamente arcaicas. No iban a poder. Totalmente, y no pudieron. Entonces se lanza esta guerra del opio para forzar a China a volver a abrir sus puertas al comercio y seguir comprando opio. Y es más, en el proceso se llevan Hong Kong los ingleses. Sí, los ingleses se quedan con Hong Kong y curiosamente desde 1830 y tantos se quedan con Hong Kong y hasta 1997 regresa a ser parte de China. Muchísimo tiempo. Fíjate, más de 160 años aproximadamente. Pero sí fue una cuestión en la historia muy importante, como esta supernación que eran los chinos cae frente a los ingleses, ¿no? Por conseguir diferentes productos como lo fue el té. Sí. Y bueno, también tenían miles y miles los ingleses de jardines de té. ¿Cómo fue esto? O sea, se hizo toda una cultura alrededor del té, ¿no? Pues sí, a ver, es que los ingleses se dedican a intentar cultivar té en India para no depender de los chinos. Lo logran en 1870. Y la razón por la cual no soltaron India hasta el 947, pues siguió siendo el té. No fue otro motivo. El motor principal del imperialismo británico, un imperio que tuvo mucha influencia desbordada en casi todos los países del mundo actual, pues que tuvo fue gracias a esto. Claro. Ya después se animan a hacerlo ellos mismos, pero fue un tema más territorial, ¿no? Pues tienes toda India. Más de dominio. Para cultivarte, pues para que sigues no aprovecharlo, ¿no? Bueno, pero acuérdate que los ingleses siempre han querido ser los dominantes de todo, ¿no? O bueno, tuvieron su momento. Su momento. Sí, pero se genera toda esta cultura exactamente porque, a ver, si tú lo tienes, yo lo perfecciono, ¿no? Y yo lo hago elegancia. Y eso pasó con el té en Inglaterra. Y entonces se hizo todo este rollo de las comidas y las cenas y todo, y aparte el tea time, ¿no? Que platicábamos con Mirel, la hora del té, este rey que se casa con esta portuguesa, que instituyen la hora del té también por medio de la reina o esposa de rey Carlos, Catalina de Portugal, que ella quería una sociedad culta. Y entonces, ¿qué hace? Introduce esta hora del té a lo que es la población en Inglaterra y la hace más culta, ¿no? Y se crean todos estos jardines del té donde curiosamente platicábamos del café. En los cafés no entraban las mujeres. Había puros hombres. Y en las tea parties o tea time o las salas de té, porque se hicieron salones de té, y en estos jardines de té sí podían entrar niños y mujeres y todo el mundo. Entonces también fue una parte de cómo fue generando una igualdad de género, curiosamente, el té. O sea, era una bebida que podía tomar todo el mundo. No era solamente a una población, a una parte de la población. Entonces también fue parte de
cómo fue desarrollándose la sociedad en nivel cultura y en nivel relaciones entre unos y otros, ¿no? Wow. Y también se dieron diferentes pláticas y reuniones en estas fiestas del té o en estos jardines del té de gente pensadora, digámoslo así. Wow. Sí. Y se viene la revolución industrial. Se viene. La revolución y con eso, industrial. a ver, pasamos a esta sexta bebida que representa la globalización. Total. Y es la Coca-Cola. Uh-huh. Pasamos a este refresco. Y bueno, la leyenda cuenta que la Coca-Cola fue descubierta por un farmacéutico que quería desarrollar una cura para la gripe común, utilizando agua carbonatada y plantas de coca. Ok. El resultado, Coca-Cola. Coca-Cola. Que hay varias, fíjate, me puse a leer en diferentes sitios y hay varios como razones por las cuales esta persona lo inventa. Unas dicen una cosa y otras dicen otra. Mira, por ejemplo, al final del siglo XIX había una bebida carbonatada que usaban como medicina que era la soda, ¿no? Como ahora tomamos el Alka-Seltzer o la sal de uvas, sí, etcétera. Decían que esta medicina o esta bebida estaba hecha contra el cansancio, las náuseas y algunas enfermedades del momento. Una que a mí se me hace una palabra muy rara, el escorbuto, que me metí a investigar qué era. Y era enfermedad por falta de cierta vitamina como la C y causa cansancio, inflamación de encías, debilidad y anemia. Entonces, se usaban estas bebidas carbonatadas para lidiar contra estos males. Entonces, el farmacéutico dice, ok, entonces la gente le está gustando esta sensación de gas en la boca con una medicina. Y entonces, hay dos razones por las que yo leí. Era un farmacéutico de Atlanta y se llamó John Pemberton, veterano del ejército confederado, y en mayo de 1886 desarrolló un concentrado para curar el dolor de cabeza, según una fuente, y según otra, dicen que lo hizo para curar su adicción a la morfina. Fíjate nomás, porque este líquido que fue la coca estaba hecho con hojas de coca, lo cual significa que traía cierto grado de cocaína. Bueno, no cocaína como tal la procesada, sino de esta... Sí, de dónde viene. No, lo que te causa la adicción. Era un secreto. Sí, hay por ahí otros escritos que dicen que sí tenía 9 gramos de cocaína por vaso. O sea, imagínate, sí, es muchísimo. Y después le eliminaron, obviamente. Pero entonces, hay varias versiones de por qué se crea la coca, ¿no? Pero llegó a ser, al principio, era con las hojas de coca y le llamaban también, le ponía algo de vino de Burdeos. Tanto que se llamó Coca French Wine. Fíjate. O sea, era un calimocho realmente. Como un calimocho. Y obviamente después se dieron cuenta que no era lo que tenía que ser, aparte que los impuestos subían muchísimo. Sí ayudaba a estimular el sistema nervioso, reducía el hambre por la coca, por la hoja esta de la coca, pero al fin y al cabo vienen muchas prohibiciones y tienen que quitar el alcohol de este líquido y le quita el vino y lo sustituye por un vegetal proveniente de África que fue las nueces de la cola o unas plantas que también era parte de esta planta que se llamaba cola y por eso se crea Coca-Cola. Wow. ¿Ves? Y tenía cafeína y tenía jarabe de azúcar, lo cual también lo hace súper adictivo. Entonces, hay muchas versiones de cómo nace la coca. Te rompió tu... No. tu ilusión. Es más, aunque la historia verdadera es mucho más complicada por todo lo que dices, hay involucra robo de ideas, agua contaminada, claro, patentes falsificadas. Su socio, simplemente. Bueno, el resultado final es el mismo, una bebida refrescante y dulce que conquistó todos los rincones del mundo. Impresionante. ¿A partir de cuándo? Ok. La Coca-Cola es sinónimo de globalización, ¿no? Liderada por los estadounidenses. Uh-huh. Desde que se hizo conocida a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Sí? Aunque ya era exitosa en Estados Unidos antes de la guerra, nadie más en el mundo pues la conocía, ¿no? El presidente de Coca-Cola en 1942 planteó que el plan de la compañía durante la guerra era garantizar que cada soldado estadounidense tuviera acceso a una botella de Coca-Cola por 5 centavos, wow, sin importar dónde se encontrara ni el
costo para la empresa. O sea, donde hubiera un soldado americano, iba a haber Coca-Cola. Había fábricas de Coca-Cola en el frente donde Tal peleaban. Cual. Lo cumplieron. Sí, qué impresión. Y también en Alemania, ¿eh? No nada más los estadounidenses, los alemanes también les daban su coca a todos los soldados. Bueno, desde islas en el Pacífico hasta el norte de África, Italia y Francia, ¿no? Bueno, el nivel de compromiso por distribuir Coca-Cola fue tal durante el día D, es un término usado llegan a Normandía. Genéricamente por los militares, para indicar el día en el que se efectuó un ataque en una operación de combate, ¿no? Ese es el día el desembarco en Normandía, ¿no? Las máquinas expendedoras de Coca-Cola llegaron a la sexta línea que decías antes que los tanques y los bulldozers. No manches, neta. Sí, llegó primero la Coca-Cola que los tanques. O sea, te echabas un trago y te mataban. Bueno, fue más un error de la Marina estadounidense que otra cosa, pero imagínate nomás a qué grado. O sea, porque obviamente iban bajando y la matanza fue impresionante en el día D. O sea, bueno, todas estas que llegan los aliados, obviamente, la matanza fue impresionante, pero tenían más rápido el acceso a la Coca-Cola que al cañón que te iba a defender de los alemanes. Pero bien contentos. Bueno, murieron con un trago de Coca-Cola esos soldados. Qué impresión. Ese dato no me lo sabía. Entonces, hasta ese momento y de ahí para adelante, bueno, por primera vez las personas de todo el mundo probaron la Coca-Cola y se volvieron adictas. Claro. Japoneses, franceses, rusos y chinos, todos conocieron una bebida que se identificaba fundamentalmente con Estados Unidos. Es que le llamaban la bebida nacional. O sea, era la bebida nacional y le llamaban la bebida de la templanza, según esto. Que realmente yo siento que también mucha gente tiene la connotación de toma una coca para despertar, ¿no? Te estás durmiendo y si no te gusta el café, te tomas una coca. Entonces, obviamente traía a los soldados entre que les daban otras estupefacientes, ¿verdad? Y les daban la coca y les daban los cigarros porque los cigarros tampoco podían faltar. Entonces, imagínate el nivel de alteramiento, ¿cómo se le puede decir? Alteración. Muy alterados que tenían los pobres soldados. Impresionante. Sí. Y lo empezaron, como tú bien dices, a usar los japoneses, los alemanes y todos los que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra. Todo el país que tuviera relación con Estados Unidos, país donde la coca se convertía en la bebida por excelencia. Bueno, en México es la bebida por excelencia también, de muchos lados. A ver, incluso en Rusia. Tras la caída de la Unión Soviética, la Coca-Cola fue una de las primeras importaciones para los rusos en los primeros años después del comunismo. No, fíjate. No, sí está impresionante el cómo se fue metiendo la Coca-Cola en la mentalidad de la gente. Por eso la Coca-Cola pasó a simbolizar el capitalismo globalizado del siglo XXI. No, y el marketing que maneja la Coca-Cola es impresionante. Acuérdate cómo estábamos cada año esperando el anuncio que hacía Coca-Cola en Navidad, ¿no? En la tele. Sí, tal cual los ositos. Los ositos, simplemente. Y eso ya es nuevo. Pero sí ha sido ¿cómo se le llama? Te lo implantan en la mente, digámoslo así. Tanto que el logotipo de la Coca-Cola ha sufrido mínimos cambios. Mínimos. La Pepsi, por ejemplo, ha cambiado, la cual ha sido su competencia. Acaba de cambiar, creo, otra vez. ¿Cuántas veces la Pepsi ha cambiado su logotipo y la Coca no? Sigue teniendo el mismo logotipo con la letra cursiva y la olita está abajo de la C y la siguen utilizando y siguen explotando eso. Igual, por ejemplo, la Diet Coke, ¿no? Sí ha cambiado un poquito. Pero en general, la Coca-Cola como tal. Primero cambia el color de Santa Claus antes que cambie el logo. ¿El color, el logo o el color de Coca-Cola? Porque si sabías que Santa Claus no era rojo. No, fue a raíz de la Coca. Bueno, Coca-Cola. Coca-Cola, sí. No, bueno, y aparte todo esto que se viene a raíz de... Hay programas de coleccionistas que están buscando solo artículos de Coca-Cola de varios años. A partir de 1800 y tantos, 1880 y tantos, que la inventa John Pemberton. Y entonces, ¿cómo la mercadotecnia ha estado pegada al producto desde el principio? Y buscan todos estos afiches, pósters, láminas, latas, todo lo que se ha producido. Todo. A raíz de este producto tan importante y que yo creo que genera ganancias multimillonarias, ¿no? Tal cual. Y bueno, estos han sido las bebidas trascendentales en la historia de la humanidad. ¿Cuál es su favorita? A ver, díganos, ¿cuál es su favorita? Y antes de que digamos
que el tepache es la séptima. ¿En serio? No, es cierto, claro que no. Dije, a ver, eso no lo habíamos platicado. Sí, no. No, yo creo que volvemos al principio, ¿no? Porque ya no tomamos bebidas alcohólicas porque pues, son mejores que el agua sucia. Las tomamos pues porque queremos. Por gusto. Simplemente, ¿no? El agua sucia tal vez ya no es un problema para la mitad del mundo actualmente. Sin embargo, todavía hay miles de millones de personas que no tienen acceso a agua limpia y por eso, pues para ellos es más saludable tal vez la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿no? o el té, fíjate por que más contrastante que el sea. té también fue parte de disentería, por ejemplo. Se dejó de tener disentería o algunas otras enfermedades a raíz del consumo del té. No solamente las alcohólicas. El café, el té, la Coca-Cola, o sea, todas estas bebidas también fueron parte de esta sanidad, ¿no? Pero creó adicciones. Y bueno, aquí es donde me gustó mucho la conclusión del libro. Y Sí. lo vamos a manejar A ver. de esta forma. O sea, quiero que la gente ponga en la mente esta idea. Hay gente en el mundo donde la Coca-Cola es más saludable que beber agua. Qué impresión. Cuando a nosotros nos está matando, realmente. ¿No? Bueno, la diabetes, ¿no? Imagínate qué contraste. Está durísimo. Bueno, el agua será la bebida del siglo XXI. O es la bebida del siglo XXI. Las revoluciones por salud te invitan a tomar agua. Y las guerras más sangrientas de este siglo van a ser por agua. Mad Max. Se viene Tal cual. todo lo que da. Es más, ahora ya está ubicado dónde se van a pelear. Ah, caray. Egipto contra Etiopía, Turquía, Irak, Siria y el resto del Medio Oriente. También se vislumbra el conflicto entre China e India, peleándose por ríos, o como el Ganges. Es que aparte con la sequía que se ha venido también es No. espantoso. La bebida que viene va a ser por la que iniciamos, el agua. Ay, me asustas. Oye, es Sí, como cerrar un ciclo. suena feo, Ajá. pero pues que sirva de reflexión, ¿no? Más que de Claro. miedo. Cuidar. Así como las bebidas anteriores definieron sus épocas y fueron fundamentales en su parte de la historia, el agua será más que nunca la bebida más importante de nuestras generaciones. Hay que cuidarla. Ahí está la conclusión del libro. Wow. No, pues hay que cuidarla mucho, Padrísimo, definitivamente, por favor, sí, tengamos conciencia y regresemos pues al origen, ¿no? En este aspecto, pero bien. Que esperemos que esas predicciones que comentas no se cumplan. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Cuál Mil es tu gracias, Mari. Pues bebida es que- favorita? No, pues yo creo que sigue siendo ¿El vino? el vino. Yo creo que depende del momento, ¿no? Sí, no te creas. Todas son... Cada una genera momentos diferentes. De las 6 estilos de bebidas, porque bueno, los licores son varios, yo creo que cada una tiene un momento diferente, Sí. una plática diferente, un ambiente diferente, y es lo rico Tal cual. y exactamente lo que enriquece esas reuniones. Sí. Digo, no tomo refresco, pero, por ejemplo, una coca sí me la echo con un pozolito. Una coquita fría, chiquita, de esas de vidrio. Sí, tal cual. ¡Ay, qué delicia es! O sea, ¿no? Entonces Sí, me todo, lo echo. un té, un rico té por las mañanas es delicioso. El café, o sea, el olor a café, bueno, si hay uno de los aromas más ricos en este mundo es a café, Sí. ¿no? Como le llames, el café turco, la importancia del café turco. Entonces yo creo que cada una tiene una importancia y una influencia muy marcada, ¿no? Entonces pues, gracias Edgar. No, gracias a ti, Mari, también. Qué buen programa. Sí, la verdad es que el libro, qué buen tema, qué buenos temas tiene. Sí, si puede, búsquelo en cualquier librería, búsquelo en internet. El chiste es que lo puedan leer un poquito más a fondo y, a ver, tratamos de hacer un resumen. Mini resumen. Mini resumen, pero está buenísimo. La historia del mundo en 6 tragos. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, pues gracias. De Tom Sandash. Ok. Gracias, Edgar. Gracias a Mari. todos. Gracias por escucharnos. Nos escucharemos en un próximo programa, en un próximo capítulo. Les tenemos más temas. Y estaremos, Bueno, recuerden, estamos en redes. en redes. Mari Lópezón. Edgar Pérez Foto, Rewind, Instagram y Facebook. Así es, más las plataformas de audio. Exacto. Chao, Bye. chao. Gracias.
Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.